A continuación, le presentamos a Gregory Castro, actual director creativo de la agencia de publicidad digital La Naranja Media Latam. Gregory tiene más de 10 años de experiencia en el mundo de la publicidad, desempeñándose como redactor y director creativo en diversas agencias de Venezuela, Ecuador y Perú. Dentro de su trayectoria podemos destacar como redactor creativo en UIAO Publicidad, NOL Red América, Grupo Gersi. Como director creativo en NATS Publicidad, PGB Ecuador, Novaven Marketing, Planning y La Naranja Media. Damos la bienvenida a Gregory y le damos pase para el inicio de esta masterclass. ¿Cómo estás, Gregory? Hola. Hola Jackie, muy bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Me Bien. escuchas? Sí, te oímos. Podemos iniciar contigo. Te doy el pase. Jackie. ¿Aló? ¿Sí? Ok. Sí, iniciemos. Muchas gracias por la invitación. Te decía, voy a empezar a compartir mi pantalla. Segundito. Y entendiendo que el tema de hoy es bastante importante para la gente que quiera aprender a escribir, ¿no? La redacción creativa en sí misma es un mundo maravilloso. Yo he tenido la fortuna de desempeñarme en ella a lo largo del tiempo. Como tú muy bien dijiste, Jackie, tengo ya experiencia en varios países, en Latinoamérica. Y nada, lo que pretendo con esta pequeña charla es darle algunas ideas, algunos tips de cómo puedan expresarse mejor desde la escritura, ¿no? Y voy a partir de tres fundamentos básicos o de tres principios, ¿no? El primero es que todos sabemos escribir y esto lo aprendemos a muy temprana edad, entendiendo que una de las primeras cosas que hacemos es escribir nuestro propio nombre, ¿no? Bien sea con pequeñas letras, desde temprana edad, 4 o 5 años, ¿no? Algo que es importante también entender como primeras premisas es que también sabemos leer. Y esto es algo que también lo aprendemos desde muy temprana edad. Empezamos con lo clásico de la M con la A, mamá, mi mamá me mima, mi mamá me ama. Y básicamente son dos facultades que aprendemos desde muy temprana edad, desde muy pequeños. Y hay una tercera premisa o un tercer punto importante, que a diario somos creativos. ¿Y cómo lo somos? O sea, lo somos desde cómo vestimos, lo somos desde qué comemos, cómo preparamos los ingredientes de los alimentos, cómo los mezclamos. También somos creativos ante situaciones cotidianas de la vida y esto es importante. ¿Qué sucede? Si tenemos estas tres premisas y las fusionamos, es decir, la lectura, la escritura y la creatividad, ahí nace lo que es la redacción creativa. Y en cierto modo, la redacción creativa nos ayuda en nuestra vida cotidiana. No es necesario ser un profesional, un publicista o un estudiado, sino que podemos desarrollarla siempre y cuando tengamos algo que decir, algo que comunicar, ¿no? Y es ahí donde podemos hablar un poco de las necesidades creativas. Tenemos algo en la cabeza que queremos contar, que queremos expresarle al público, a las personas. Tenemos como ese bichito, ¿no? que nos pica, que nos llama la atención, que decimos que queremos comunicar algo, ¿no? Entonces, esa necesidad creativa de conseguirla en una estructura vendría siendo acá, ¿no? Lo primero es que queremos comunicar, qué queremos decirle al mundo, ¿no? Entendiendo que podemos contar infinidad de cosas o escribir sobre infinidad de motivos. Tenemos que tener muy claro a quién nos dirigimos y acá técnicamente podríamos hablar de target o público objetivo, pero sin pretender llegar a tecnicismos ni nada, lo ideal es que sabemos que tenemos que entender que le escribimos o nos vamos a dirigir a personas, ¿no? Y el tercer punto importante es entender cómo vamos a escribir. Y acá vamos a desglosar un poco cada uno de estos puntos para que me entiendan y para que a su vez podamos luego dar algunos tips o herramientas para poder
la marca personal que se dedican al fitness, o las marcas personales que se dedican al coach, al coaching, perdón, o las marcas personales en el mundo del marketing o de la cocina, etcétera, ¿no? Otra necesidad puede ser, ¿por qué no?, contar una historia que puede partir desde nuestro interior, que puede ser nuestra propia historia, o puede ser la historia de otra persona o una historia que queremos de cero, desde la ficción. Y por último, y no menos importante, entender que hay necesidades creativas desde el punto de vista desde las marcas. Y las marcas tienen infinidad de necesidades que parten muchas veces de un brief o de algo que quieren comunicar, bien sea un lanzamiento de un producto, bien sea una promoción de un 2x1, un 3x2, un ofertón, etcétera, ¿no? Que ahí va ligado un poco con lo segundo que vemos, lo que vemos para la promoción, que es el cierre puertas, un evento, ¿no? Ahorita que están tan de moda los eventos digitales y aquí estamos en uno, ¿no? Un masterclass. Esto en el pasado o a inicios de año lo hacíamos en vivo, pero en un lugar donde se sentaban los alumnos, las personas y hablamos y teníamos ese contacto. Ahora se transforma en un evento digital que es súper bueno porque llega a ser más masivo y no sectoriza en un solo país o ciudad, sino que se abre al mundo entero. Entonces, ya entendiendo qué queremos o cuál es nuestra necesidad, el segundo punto que es vital y es sumamente importante es a quién nos dirigimos. Y acá es básicamente entender cómo es nuestro público. En el pasado se hablaba de la televisión o la radio o la prensa, que siempre bombardeaba mensajes y contaba historias a su manera, pero eran grandes masas. Acá hoy en día, por el tema del digital y la cercanía que podemos tener con los medios digitales, ya podemos ser hasta mucho más específicos de cómo nuestro público, qué sexo, qué edad, dónde se ubica, qué estudia, qué se dedica, cuáles son sus costumbres, sus gustos, ¿no? O sea, la intención acá o el momento es entender que podemos definirlo de una manera precisa y auténtica. Ya cuando tenemos estos dos puntos, la necesidad creativa y a quién nos vamos a dirigir, pasamos al tercero, que no es menor y no es menos importante, que es el tono. ¿En qué tono vamos a hablar? ¿En qué tono vamos a escribir? Y acá hay una lista que podemos ir contando rápidamente, ¿no? O sea, podemos escribir desde el tono muy formal, que somos demasiado formales y hablamos de usted a las personas, escribimos desde el usted, o muy informales, que somos más cercanos, más terrenales, que son esas personas o esas marcas que son como más amigas, ¿no? También podemos llevarnos desde el humor, la comedia, la reflexión, ¿por qué no el sarcasmo? Y el tono informativo o el educativo. O sea, vamos viendo cómo hay muchos tipos de tonos que puede adaptar, bien sea una marca, bien sea una persona, o bien sea la mezcla de ambas, ¿no? Porque una marca puede hablar de una forma y los integrantes o las personas, los colaboradores que están con ella también siguen, ¿no? La idea es que tenga todo una unidad y que todos hablen el mismo lenguaje, el mismo idioma y el mismo tono. Por ahí puede ser extensísima esta lista, ¿no? De choque, de especulativo, maternal, etc. ¿Qué es lo importante de esto? Que tenemos que conocer nuestra marca, conocer lo que queremos decir y cómo queremos decirlo. Podríamos pasar la noche entera dando ejemplos de tonos de marcas o de personas. Tampoco es la idea extendernos tanto, pero sí lo importante es que una vez que tengamos la necesidad, a quién vamos a dirigirnos y el tono, ya tenemos un camino claro para empezar a escribir. Que es importante en el punto del tono que podamos tener una mezcla de varios tonos, ¿no? O sea, obviamente siempre y cuando sean compatibles. Podríamos ser informales y con un toque de humor, por ejemplo, o formales y educativos. Entonces, bueno, ahí vamos haciendo como que unas mezclas de los tonos, ¿no? Entonces, para cerrar este primer punto, lo importante es encontrar un propósito del por qué queremos escribir y cómo queremos escribir. Y este propósito debe salirnos desde nuestro interior, entendiendo que debemos ser honestos con nosotros mismos para después ser honestos a quien le escribimos. Y por último, y no menos importante, que nos mueva. Si lo que queremos escribir, lo que queremos decir a nosotros como personas o como marca, nos mueve, es muy probable que le mueva a las personas que lo lean, que nos reciban el mensaje que estamos escribiendo, ¿no?
Entonces, ya cerrando esta primera parte, si tenemos el propósito, podríamos hacer hasta un ejercicio básico que yo siempre le comento cuando doy charlas o clases o talleres, que es definirnos como si fuésemos una marca personal. Y por ejemplo, para hacer un mapa rápido y entender cómo podemos hacer este ejercicio sería poner quiénes somos, es decir, un nombre o un nickname, un seguidor, un seudónimo, perdón, qué queremos decir, o sea, sobre qué hablamos. Hablamos de política, de deporte, de fitness, etcétera. ¿A quién se lo vamos a decir? Acá es entender a qué público queremos nosotros cautivar, ¿no? Rango de edad, gustos, costumbres, dónde se ubican y cómo vamos a decirlo, que sería lo que ya vimos los ejemplos del tono. ¿Esto cómo se resume o cómo podríamos plasmarlo en algo actualmente muy fácil que todos tenemos? Son las redes sociales, las biografías de las redes sociales. Si hacemos un scroll en las personas que seguimos, nos damos cuenta que dependiendo de lo que ellos se dediquen, van a tener una bio, puede ser muy seria, puede ser muy cómica, puede ser muy formal, puede ser muy informal. Acá ni siquiera me voy a tener a leer nada, sino entendiendo que el propósito, el tono y qué queremos decir puede ser resumido en pocas palabras. Es lo más importante de esto, ¿no? Ahora, entrando en materia, ¿cómo podemos escribir textos que sean creativos o cómo podemos adentrarnos en la redacción creativa? Para esto puedo contar algunas máximas que yo aplico y he aplicado a lo largo de los años y también hago que el equipo de la agencia procure hacerlo, ¿no? Por ejemplo, nos hacemos una pregunta: ¿qué debe tener un copy o un texto para que funcione? Si vamos al internet o vamos a Google o a YouTube, pues nos pueden salir listas y fórmulas de infinidad de cosas. Pero acá lo que quiero, como les dije, es contarles algunas máximas que yo aplico, que funcionan y que al final del día he amoldado a lo largo del tiempo con enseñanzas de diferentes personas que he tenido la gran sorpresa de trabajar, ¿no? Entonces, podemos entender que un texto lo primero que debe tener detrás es una investigación. Si queremos escribir sobre una marca o sobre una categoría, debemos empaparnos y entender qué hay ahí, qué hay detrás de un producto, qué hay detrás de una profesión, etcétera. ¿Qué punto importante debe tener también un lenguaje? Y el lenguaje no solo es hablarle en el mismo idioma a las personas, en este caso el castellano o el español, sino en sus modismos, en sus costumbres, en su jerga, ¿no? Otro punto importante es el enfoque. Un texto creativo debe estar enfocado en un mensaje claro que quizás parta desde una emoción, que quizás parta de algo racional, pero que todo esto debe ser creíble, y es el punto final de esto, que es la credibilidad. Un texto, para que sea creativo, también debe ser creíble. Entonces, acá, si vamos con las máximas que les comentaba, y por ejemplo, lo primero que yo aplico, y procuro que el equipo, los equipos con que trabajo apliquen también, es leer para escribir. Suena muy obvio, suena quizás hasta tonto, pero es real. Si no leemos, no vamos a escribir. Si no nos investigamos, nos enfocamos o nos instruimos, es imposible escribir, ¿no? Y dicen por ahí que cuando un escritor está en el proceso creativo de escribir su novela o un libro, hay una ecuación por cada tres o cuatro páginas que él lee, quizás escribe solo una, ¿no? Entonces ahí vemos y entendemos lo importante que es leer. Y acá también yo siempre hablo de no solo es leer y pretender ser demasiado intelectual, hay que leer lo que está pasando, hay que leer las tendencias, hay que leer el día a día, hay que entender lo que está pasando en la moda, en la noticia, en la política. A partir de ahí podríamos generar y escribir grandes titulares, grandes historias, etcétera, ¿no? Un texto creativo también debe ser persuasivo, en sí mismo, entendiendo que no podemos ser muy extensos. De hecho, vamos a empezar a ver ahora otras máximas que van por ahí, pero debe persuadir a las personas a hacer algo, ¿no? Bien sea a llegar a un lugar, a entrar a una web, a comprar un producto, etcétera, a conocerlo.
Por ende, debe ser también un texto atractivo, tener algo que acompañe una imagen, algo que un mensaje que nos pueda llegar a, también a una acción, ¿no? Es importante ser breves. Hay una máxima también en la redacción que un título o un texto no debería tener más de 7 palabras. Sería como que el tope, ¿no? Entonces, obviamente, al ser breves y concisos, en este caso, generar capacidad de síntesis al escribir, ¿no? Como todo en la vida, la máxima de menos es más. Muchas veces tratamos de adornar un texto con muchas palabras, con muchas frases, o con mucho parafraseo, tratando de escribir y ser demasiado inteligentes, y no, o sea, en la simplicidad, en menos siempre va a ser más, y como dicen también en los detalles está Dios, ¿no? Entonces, es entender cómo, si somos precisos, si vamos al grano, y si somos creíbles, vamos a tener éxito en nuestros copies, en nuestros textos, en nuestros titulares, donde vayamos a escribir, ¿no? Algo que es vital hoy en día, sobre todo con el tema de las redes sociales, es entender que cada texto debe invitarnos a hacer una acción, ¿no? O sea, el consumidor o el usuario del Internet siempre quiere que le digan, que le cuenten, que lo inviten. Entonces por ahí sale eso mucho de los influencers, como que estoy en Instagram, pero bueno, vamos a YouTube de repente y vemos. Entonces, esos son esos llamados de acción, que pueden ser en este caso, que como lo estamos contando, son verbales, pero la idea es que sean por escrito, ¿no? Y te lleva un enlace, o te invite a hacer algo, o te invite a ir a un lugar. Entonces, es importante siempre que estos textos tengan un llamado, lo que se llama en la publicidad técnicamente como un call to action, ¿no? Y algo que yo siempre digo y le digo al equipo y trato de profesarlo, es que si lo que escribes lo entiende tu mamá, vas bien. ¿Y por qué digo esto o a qué refiere esto? Que al final del día le vamos a escribir o le vamos a hablar o nos vamos a comunicar siempre con personas. O sea, eso de yo gran marca o yo profesional hablo y difundo a grandes masas, como dije en el pasado, ya fue, ¿no? Ya pasó, valga la redundancia. Entonces, actualmente le hablamos a personas, le hablamos a esposas, le hablamos a hijos, le hablamos a hermanos, le hablamos a comunidades enteras. Y mientras más sencillas, mientras más simples y más legibles y cercanos seamos, es mejor. Este, y en cierto modo, que es importante una vez que cumplamos estas máximas, que escribamos sobre lo que nosotros deseamos, bien sea, vuelvo y repito, desde la marca, desde la autenticidad de persona, lo más importante es luego difundir eso que escribimos. Y acá, en la actualidad, es muy fácil difundir nuestro contenido. Nuestro contenido sale desde nuestra cabeza, lo podemos escribir en una computadora, en un teléfono inteligente, etcétera, pero es cómo difundirlo. Y acá hay una pequeña lista de por qué canales o cómo podemos hacer para que lo que escribamos sea conocido o llegue a más personas. Lo primero, obviamente, son los canales digitales propios, que en este caso son las redes sociales, ¿no? Hay algo que una manera de testear lo que uno escribe es ponerlo en tu Facebook o ponerlo en tu Twitter o ponerlo en tu Instagram y ahí te vas dando cuenta cómo las personas reaccionan a tus textos, ¿no? A tu creatividad, a lo que tú haces. Otro punto importante es siempre poner en la medida de lo posible etiquetas o hashtags en tus ideas, ¿no? Y etiquetas personalizadas donde tengan relación o tengan algo que ver con lo que tú estás creando, con lo que tú estás escribiendo, con lo que tú estás desarrollando. Que es importante también siempre en todo el trabajo de lo que difundas, de lo que hagas, invitar a la conversación con esos enlaces de tu trabajo. Voy a dar un ejemplo muy simple y muy breve. Siempre es importante, más allá de las redes sociales que tenemos como personas, como individuos, ¿por qué no abrir otro tipo de espacios digitales que nos puedan permitir expresarnos mejor? Como un blog
o como una web personal que nos puedan permitir desarrollarnos más, tener nuestra propia identidad como marca, como persona, etcétera, ¿no? Otro punto importantísimo siempre es pedirle el feedback a tus amigos y a tus seres queridos. O sea, todo lo que escribas, todo lo que hagas, todo lo que piensas, fíltralo. O sea, ¿qué te parece esto, mamá? ¿Qué te parece esto, papá? ¿Qué te parece esto, brother? Eh, o a tus panas, a tus patas, ¿no? Entonces es importante siempre entender que la autenticidad de tu primer círculo te puede filtrar ideas, te puede filtrar textos, te puede filtrar infinidad de cosas. Esto aplica no solo para la escritura, sino para oportunidades de negocio, para recetas, para comida, para todo, ¿no? ¿Qué es otro punto sumamente importante? Es unirnos a grupos que tengan nuestros propios intereses. Facebook, por ejemplo, tiene muchas comunidades y grupos de redactores, de community managers, de directores de arte, de publicistas, etc. Entonces, ir entendiendo e ir buscando los grupos afines a nuestros intereses siempre es vital, porque en estos grupos siempre hay ejercicios y hay charlas, hay infinidad de cosas. Que también es importante seguir a personas que admiras y que son referentes para ti. Desde el comienzo siempre buscamos emular o alguien que nos inspire, ¿no? Entonces, bueno, busca tus referentes, bien sean escritores, bien sean creativos, bien sean publicistas, bien sean artistas, y síguelos. Busca su trabajo, mira qué hacen, entiende cómo logran lo que logran. Y acá puedo dar un ejemplo llevado a otro territorio que, por ejemplo, es el fútbol, ¿no? Como muchos jóvenes talentos tienen su inspiración en grandes jugadores, bien sea Messi, Ronaldo, y después compiten contra ellos, ¿no? Pero tienen como que un punto en común, un héroe, un ídolo. Eh, y por último, y no menos importante, es que siempre debes o siempre puedes compartir opiniones e ideas. Y acá vuelvo al mismo punto de entender que hoy en día es muy fácil hacer lo que queramos hacer. Es decir, con internet podemos hacer un podcast, podemos escribir y hacer un video, podemos generar este tipo de contenido de charlas. Entonces, la idea es, mientras más nos arriesguemos, mientras más creemos, nos va a ir bastante mejor, ¿no? Y entendiendo que el tiempo real y las opiniones siempre van a ser oportunas para todos. Y acá hay algo, quiero hacer un paréntesis rápido. Hay un punto importantísimo y es el miedo que todos les tenemos a la hoja en blanco. ¿Y qué sucede con la hoja en blanco? La única manera de que la hoja en blanco, de vencerla, es rayándola, es escribiendo. Entonces acá es importante siempre, y yo acostumbro mucho a tener libretas y anoto ideas, y si no anoto en el celular, ser como que estar siempre en constante ejercicio con la escritura, entender que una idea aparece y si no la anotamos la perdemos. Y hay algo sumamente importante también en el mundo de la publicidad, en el mundo de la escritura, en el mundo de las ideas, que las ideas son de quien las hace. Entonces podemos tener la gran idea, pero si no la escribimos, si no la desarrollamos, no la contamos, la perdemos y realmente se la va a ganar o la va a tener el que sí la creó, el que sí la contó, el que sí la escribió. Y ya para ir cerrando, acá les voy a dejar 3 buenos consejos finales que también les doy siempre al equipo o a los muchachos cuando estamos en brainstorming o ideas creativas, ¿no? Y el primero es escribe. Al final del día hay que perder el miedo a escribir y como dije ya, es importante escribir en cualquier formato. Muchas veces se nos es más cómodo escribir en una computadora o es más cómodo escribir en el celular. Yo no he perdido la costumbre de escribir a mano alzada y creo que es lo mejor, ¿no? A mí me encanta escribir a mano alzada. Y el segundo consejo es escribe. ¿Y por qué? Porque si no escribes, no vas a lograr nada, no vas a lograr sacar tus ideas. Y el tercer consejo y el más importante, escribe. Escribe 1000 veces, escribe esas ideas, sácalas de tu mente, sácalas y llévalas al papel, llévalas a la realidad, ¿no?
hasta aquí llega y escríbeme a mí si quieres, agrégale la naranja media y llega ese momento de, de contestar algunas preguntas, algunas dudas, de si tienen alguna inquietud que quisieran que les resuelva, que les cuente. Greg, podemos ir absolviendo una consulta. Sí, En el caso de ser breves, ¿qué tanto debe ser el texto? Entiendo que el título o titular, 7 palabras. ¿Cuántas para el texto sería ideal? Hay dos cosas y hay una muy buena pregunta. Siempre cuando me refiero a las 7 palabras, hablo del texto en una gráfica o en una vía pública. Cuando hablo del texto general o se puede llamar el body copy o el copy del post, sí podemos extendernos un poco más siempre y cuando logremos que que logremos ser breves y logremos sintetizar. Es decir, mientras menos palabras usemos y vayamos más al grano, va a ser mejor para nosotros, para la audiencia y para el que nos lee, para la marca en sí mismo. Ahora, dentro de la escritura y la brevedad, podemos permitirnos extendernos siempre y cuando no perdamos la coherencia, ¿no? Y no perdamos también ese momento de llamado a la acción o la interacción. Eso es lo más importante en este caso. Listo, a ver, vamos a esperar a ver un minuto para ver si es que tenemos alguna pregunta. Dice, libros que recomiendes para aprender un poco más de redacción. En realidad, actualmente no tengo ningún libro de cabecera, pero sí lo que hago es irme mucho a internet. Es decir, yo creo que el ejercicio más fácil y mejor actualmente es ir a Twitter. O sea, yo escribo y hago ejercicios de Twitter sintetizando los 140 caracteres, por ejemplo, ¿no? O sea, si entra en un tweet, está bien. Creo que esa es una buena recomendación que te puedo dar. No, la verdad no tengo ningún libro en mente actualmente. Sí tengo autores o escritores como Chuck Palahniuk, por ejemplo, o Fedossi Santaella, pero son más escritores novelistas que de técnicas de escritura, ¿no? Vuelvo y repito, siempre es importante leer desde nuestros gustos o también inspirarnos desde el audiovisual. Hoy en día también hay mucho streaming, hay mucho Prime, etcétera, el mismo YouTube, que nos permite inspirarnos y nos permite generar contenido a partir de ver audiovisuales, ¿no? Bien, siguiente pregunta. Para practicar, ¿es mejor escribir notas o titulares? ¿Perdón? No te escuché, Jackie. Para practicar es mejor escribir qué? ¿Aló? Eh, yo, yo,
Sí, sí, sí. Yo particularmente practico más escribiendo titulares. ¿Por qué? Porque me da la particularidad de desarrollar dentro de una misma idea varios estilos hacer yo. Por ejemplo, quiero comunicar el lanzamiento de un producto, entonces pongo como una línea de lo racional, de lo que tengo que decir, y a partir de ahí empiezo a jugar con parafrasear, símiles, con refranes, etcétera, ¿no? Para mí siempre me ha funcionado más escribir titulares que notas largas, ¿no? Ahora, un titular o una idea en sí misma nos puede generar después un desglose de una nota. ¿Qué puedo recomendar en este caso? Entender que ideas sueltas pueden hacer un posteo, una publicación o un artículo total, ¿no? ¿Qué nos puedes recomendar para hacer una redacción creativa o qué recomendación le darías para los nuevos redactores? Yo creo que la mejor recomendación que puedo darle a las personas que quieran meterse en este mundo es que el primer titular o lo primero que escribamos no va a ser. Tenemos que escribir mucho sobre un mismo título o un mismo texto, hacer varias versiones. Por ejemplo, recuerdo en primera agencia, cuando yo empecé, mi mentor me decía, por lo menos escribe 10 títulos de la misma idea. Y eso lo que te desarrolla es sintetizar, te desarrolla, por ejemplo, ser más directo, ser más simple. Entonces, escribir es escribir, valga la redundancia, ¿no? Es como la gente que juega fútbol, la única manera de patear más fuerte un balón es patear 1000 veces. Entonces, en la escritura pasa lo mismo, en los titulares, en la publicidad, en la redacción creativa en sí misma. Mientras más uno escriba, más desarrollamos, más sintetizamos y al final del día más le agarramos como que el tino a, a ese, a ese perfil de una marca, ¿no? Ahí podríamos ir un poco al pasado en la presentación cuando hablábamos del tono de la marca o del tono de cómo queremos escribir, deberíamos irlo perfeccionando. O sea, si somos cercanos a entender palabras que podemos escribir desde la cercanía, ¿no? Si somos más formales, también entender cómo podemos ser cada vez más, entre comillas, distantes, pero manteniendo esa parte franca, ¿no? O sincera. Entonces, al final del día, para escribir o para mejorar, y eso es importante porque al final del día, también como les dije al principio, es algo que aprendemos desde muy jóvenes, desde muy pequeños, ¿no? Claro, ¿y consideras que actualmente es más importante la gráfica o el copy? No, o sea, sería muy osado que yo diga que es más importante la gráfica o el copy porque se complementan, ¿no? O sea, es un todo. Ujú. Hay avisos o hay gráficas que son Que te solo dicen texto, también, pero en sí mismo la gráfica con la diagramación, claro, con la te cuentan una diagramación nos historia, claro. permite generar un mensaje, ¿no? Ujú. Este, claro, contar una historia y es como un matrimonio. Se unen y están comprometidas, ¿no? Un matrimonio perfecto. Si las separamos, los divorciamos. Entonces, no, son un complemento y no, obviamente, me inclinaría desde mi labor hacia la redacción, pero sería injusto porque es un complemento. Para ti, ¿qué autores tomas en referencia? Yo, por ejemplo, tengo varios creativos venezolanos que tengo como referencia. De hecho, por ejemplo, algunos hasta he trabajado con ellos eh, y podría citar un par. Lenín Pérez Pérez, no he tenido la dicha de trabajar con él, pero sí lo sigo en Twitter y tiene una cuenta de microcuentos y muchas veces hasta me ha publicado y me ha parecido brillante, ¿no?
poder estar en su cuenta de Twitter, que tiene varios seguidores. Eh, Desde el lado de personas que he trabajado, Richard Lara, un gran amigo que ahorita está en Panamá, un director creativo súper bueno. Y también desde el lado gráfico he tenido infinidad de personas con las que he tenido la dicha de trabajar, ¿no? Y podría nombrar una lista larga. Pero un gran amigo también, Jonathan Segovia, súper buena influencia para mí. De hecho, estudiamos juntos y ambos somos creativos y empezamos juntos desde juniors. Él ahorita está en México, entre México y Venezuela. Pero en realidad, yo creo que la referencia en sí misma uno lo va buscando en la inspiración, como dije anteriormente, ¿no? No solo es seguir a alguien por seguirlo, sino entender que hay mucha inspiración en la televisión, en la calle, en el día a día. Una inspiración para mí también es mi familia, ¿no? O sea, mi familia siempre está ahí para todo y desde la óptica uno ve experiencia en ellos, uno puede contar una historia inspirada en lo que te sucede a tu alrededor. Entonces, básicamente, la escritura y las ideas salen de vivir, salen de estar ahí en el momento preciso. A ver, siguiente pregunta. ¿El tono de la escritura debe ser combinada? ¿Es lo ideal? No hay una regla. De hecho, puede ser combinada, puede ser única. Creo que el tono en sí mismo, lo importante es atinar con él. Es decir, supongamos que somos una marca o vamos a generar un emprendimiento relacionado a la comida. Entonces, obviamente, podríamos mezclar desde la informalidad con lo educativo, por ejemplo, porque vamos a hablar de recetas y vamos a educar a las personas de cómo hacer comida, o cómo hacer recetas, o cómo mezclar ingredientes, ¿no? O, pero, por ejemplo, si somos una cuenta o algo relacionado al humor, podríamos mezclar lo que es el humor, valga la redundancia, con el choque, que básicamente el tono chocante es ese que te reta, que te incita a hacer algo, te enfrenta, que busca siempre que la controversia, ¿no? Y podríamos buscar un ejemplo o decir una marca como Netflix, que siempre busca el choque, siempre busca la controversia, y ese es su tono, ¿no? O sea, muy sarcástico, muy de choque y muy de humor. Así vemos cómo podemos mezclarlo dependiendo de lo que queramos decir y a quién le estemos hablando, ¿no? Siempre y cuando no tratemos de, con lo que escribamos o lo que vamos a crear o decir, no ofender a nadie, que es lo más importante, ¿no? Mm, Entonces, a ver, yo no mucho, pero ajá. en todo caso, digamos que algunos consejos finales para escritores iniciantes, redactores, no solamente la redacción creativa se utiliza, bueno, es bastante utilizada en la publicidad, pero también la utilizamos en todos los medios, en realidad. ¿Qué puedes dar desde tu perspectiva para poder lograr encaminarnos hacia una redacción creativa cada vez mejor? Eh, Creo que lo hemos estado hablando un poco, ¿no? Partir de leer y no, como dije algún rato, no es solo leer por leer, sino saber interpretar y discernir. ¿Cómo podríamos hablar, escribir, leer algo y transformarlo en nuestras propias palabras? ¿Qué nos va a ayudar? La única manera de desarrollarnos la escritura es escribiendo, ¿no? Cada quien puede buscar su propio camino. O sea, de hecho, yo trato de ser, con lo que escribo, reflexivo, pero quizás hay muchas personas que escriben desde el humor, ¿no? Ujú. Entonces, es entender con qué puedes desarrollar mejor la escritura y sobre eso explayarte y darle más, ¿no?
Claro. También entendiendo que desde la óptica de la redacción creativa y la publicidad, ponernos el sombrero de diferentes marcas y de diferentes situaciones, de diferentes públicos. Entonces, Es no es como el extraño que, actor por meterte ejemplo, un un poco en el hombre papel también. escriba sobre la vial. Exacto. Entonces, no es extraño que una mujer escriba de fútbol o Ujú. un hombre de carteras. Entonces, hay que entender el público y entender un poco el lenguaje. De hecho, con una creativa que escribe muchas cosas para hombres, por ejemplo, o un creativo que escribe cosas para mujeres. Entonces uno dice, oye, ¿cómo esto suena tan femenino y lo hizo un hombre? Bueno, porque se ponen el sombrero, se ponen los zapatos, ¿no? Entonces va por ahí. O quizás que no te guste algo y tengas que escribir para... Muchas veces es complicado, ¿no? Claro. O no te gusta el chocolate y tienes que escribir sobre el chocolate, o no te gustan los gatos y tienes que escribir algo para un gato. Entonces, muchas veces tenemos que dejar hasta el corazón a un lado y ponernos ese uniforme de la marca y básicamente cómo lo desarrollamos, entendiendo, viendo referentes de la categoría, cómo habla tal marca, cómo habla el líder, cómo habla también el pequeño. Vamos a hacer un desglose y generar nuestra propia identidad. Que es importante, que de hecho eso en el pasado, empezando también me lo comentaron, que nunca deberíamos, nosotros no deberíamos darle el perfil de personas a la marca. Es decir, si todo lo que yo escribo se parece, lo estoy haciendo mal. No debería parecerse, porque cada marca tiene un tono, ¿no? Entonces ya por ahí dice, bueno, mentira, ¿no? O sea, la idea es que la está escribiendo tal marca, o tal persona, o tal marca personal. Entonces al final del día es eso, ¿no? Hay que ser intuitivos y también ser muy camaleónicos. Claro, sí, es bastante pues meterse un poco en el papel de cada marca en el caso de la publicidad y estar, digamos que un poco investigando y inmerso. Y la escritura y la palabra es poder, así es que la tenemos que practicar constantemente. Qué interesante tema de hoy, Gregory. Te agradecemos por tu participación en la masterclass y compartirnos tu experiencia y conocimientos en esta sesión. También agradecemos a los participantes por su Muchas asistencia. gracias a ti, Jackie, Sí, muchas gracias. esperamos que la clase les haya sido de gran utilidad. Les anunciamos que este domingo enviaré a Alberto Pupo y Nelson Morales para contarnos sobre magia y eventos en digital, reinventando la industria. También nos acompaña nuestro director general, Aquiles Chuyuncuy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, LinkedIn como @biprodigy y YouTube como Prodigy TV, en donde estaremos compartiendo el contenido de las charlas y talleres. Para mayor consulta, informes o si desean realizar o participar en una próxima charla con nosotros, pueden escribirnos al correo de contacto @biprodigy.com. Siguiente sesión. Gregory, nos vemos. Muchas gracias. Cuídate mucho. Un abrazo, Jackie. Muchas gracias a ustedes. Igual.